No entiendo por qué. Hay muchos, sí, todos pronuncian la J. Es raro, es raro, es raro. Se me había, Quiero escuchar al perdón, se me había padre. caído el internet. Le pasó a los jesuitas, padre, y no nos va a pasar a nosotros con el tema de... Mejor me quedo callado, porque si no... Los escucho para no interrumpirlos. Ya llegó Gabriel, hermano, para que vuelvas a poner, porque se le fue el internet. Sí, seguro. Pues eso fue lo que habíamos pensado, hermano. A ver. Que justo me viene a hacer un café. Bueno, Sí, para que no estés enojado. A la oficina, al centro de operaciones, al HQ. Bien. Por cierto, ya voy a empezar a hacer ¿cómo se llama? Artículos para una revista católica. Ahí luego se los voy a ir pasando. Bien, mira. Simón. ¿En qué quedaron? En el pasaje, Bien. Idou, o Satanás, exitisato, ya que estamos aquí el padre que me está corrigiendo la pronunciación, ¿ya? Y más todo sinaisi. Y más, ya, es sobre ti mismo. ¿Ya? Sobre ti mismo. Y si nos vamos con el siguiente, tenemos una... ¿Qué? So es tú, y solamente de forma exclusiva. De hecho, tenemos peri, ¿ya? Periso. O sea, en griego periso es por ti, para ti, exclusivamente para ti. ¿A quién? Simón, que está en el... Simón. Hidou, Satanas, exetesato, imasto, siniasai, oston, citón, ¿ya? Es decir, mira que el demonio te ha demandado, lo va a sacudir, ¿ya? Que esto de aquí, sacudir, como en el clima, dice. Después, egode, es dicen perisou, ina mi, itipe. O sea, sobre ti, ¿para qué? Para confirmar. ¿En qué creo que eso es pistis? Todos sabemos que es pistis. Eso todos lo sabemos, no hay que ser griego eso. ¿Cierto? Ahora, ¿qué fuente estoy ocupando yo? La académica. No estoy ocupando el Strong, estoy ocupando esto que es acá. El Nestlé Alan, por si acaso. Nestlé Alan. Así que eso, estimado Gabriel, el texto en griego dice sobre ti, Simón. No dice sobre ustedes, dice sobre ti. ¿Sobre ti qué? Perdón. He encomendado confirmar el fe de tu hermano. Bien. Bueno, entonces, ¿por qué? Ahora, permíteme la palabra. No, siendo que explícitamente dice que sí. No sé, yo no estoy viendo el texto, necesito yo revisar, porque la mayoría de los textos no dicen necesariamente sobre ti o solamente a ti te encargo. La Biblia jamás a los apóstoles le da un encargo particular a uno, prácticamente a todos les manda, le encomienda la misma tarea. ¿Por qué yo digo? Gabriel, una pregunta. ¿En dónde hay otro versículo donde Jesús explícitamente le diga a cualquier otro apóstol que confirme a sus hermanos? No hace falta que se lo diga o que lo encontré porque lo veo haciéndolo a los apóstoles. Entonces, ¿quién por ejemplo, ahí está. Ahí está, respóndeme vos por qué lo hacían. Si Cristo, según ustedes, se lo mandó solamente a Pedro. Porque están en comunión con Pedro. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces, muéstrame vos que Pedro le dio la potestad de hacer lo que Cristo solamente le permitió hacer a él. Esa es la interpretación de ustedes. Aclaro que, mira, fíjate que yo estuve haciendo silencio y yo apenas empiezo a hablar, pero no me está dejando desarrollar mi punto. No me está dejando desarrollar mi punto. Yo te escuché tranquilamente el griego. Simón. Pero ya te lo escuché, hermano. Déjame hablar a mí ahora. Mira que Satanás ha pedido O sea, no me va a dejar hablar, digamos. como se hace Está con bien. el trigo. Pero yo he rezado por ti para que no falle tu fe. Y tú, una vez convertido, Che, bro, pero si me va a mutear, avísame, hermano. No está hablando en plural, está hablando directamente a Pedro. ¿Y quién soy yo para reinterpretar las palabras de Cristo en función de lo que a mí me conviene? No soy nadie.
Bien. Ahí dice sobre ti. ¿Sigo yo o no? No dice ustedes. Pero Paco no me muteé, bro. No te estoy muteando, son los moderadores. Pero si yo subí a tu canal, controlarlo vos al canal, no los moderadores. Ahora déjame desarrollar mi punto, pero no me muteé, por favor. Porque yo considero que es una interpretación errada de ustedes, porque al menos yo no veo ¿cómo se llama? Una ordenanza particular de Pedro ahí, y si fuese particular, solamente lo veríamos a Pedro haciendo eso. Y acá te van los textos, mira. Hechos 15, inmediatamente después del concilio, Hechos 15, verso 32, mira, dice, como Judas y Silas también eran profetas, con mucho afecto fraternal, consolaron y confirmaron en la fe a los hermanos. Siguiente texto. Texto Hechos 15, 41. A su paso por Siria y Sicilia fue confirmando a las iglesias. Y el otro texto que te di recién es el de Pablo y Timoteo, es el 16:5, y así las iglesias eran confirmadas en la fe y su número aumentaba día a día. Conclusión, si yo veo a los demás apóstoles confirmando a los hermanos, es porque no hay un ordenamiento particular de Pedro. Esa es la interpretación de ustedes, queridos amigos. No, fíjate. Te lo acaba de leer Parsifal. Está bien, pero no es un ordenamiento exclusivo a Pedro. Es particular porque lo está haciendo de manera particular para Pedro. ¿Por qué lo hacen nosotros entonces? Porque están en unión con la cátedra de Pedro. No, ¿cuál cátedra? ¿Cómo cátedra? ¿De dónde saca eso de cátedra? Te lo explicó hace 5 minutos. No lo explicó en ningún momento. Pero bueno, vamos a darle tiempo al predicador que llegó humildemente. Dijo que iba a pacantearme, ya. ¿Está bien? Me pacanteé. Ahí se me está abriendo la pantalla ahí poquito. Según la premisa del amigo católico, dice que a Pedro se le dio exclusivamente la autoridad de confirmar, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en la carta a Romanos que escribe Pablo, en el versículo 11, Pablo está diciendo que, pues, que tiene deseo de ir a ver a la iglesia, ¿no? Una iglesia que, por cierto, no fue fundada por ningún apóstol, ¿verdad? Según los comentaristas bíblicos. Fíjense el versículo 11 lo que dice, porque deseo veros para comunicar algún don espiritual. Y luego fíjense aquí, la palabra que viene aquí, a fin de que sean confirmados. Vamos al griego. La palabra es estirizo. Esa palabra se usa aquí en el versículo que también citó el amigo de Lucas 32. Es decir, el interlineal me lo pone exactamente con el mismo sentido. La palabra estirizo. Pero aquí la vemos aplicándolo a Pablo, a la iglesia de Roma, ¿no? Entonces, si Pedro, ustedes tienen razón, sería una falta muy grande de Pablo decir que Pedro ya estaba sentado en la silla de Roma, ¿no? Y él estaba usurpando un puesto, según ustedes, ¿verdad? De que solamente Pedro podía consolar, pero aquí Pablo, irreverentemente, lo digo en manera sarcástica, estaba diciéndole a la iglesia sin mencionar a Pedro, ¿no? Como la autoridad o como la cabeza, para confirmar a los hermanos de Roma, ¿no? Y es el mismo verbo que aparece acá, mira, por si me quieren decir, no, es que no es el mismo sentido. La palabra estirizo es la misma que se usa en Lucas. Es que el texto da el 32. Entonces, ahí el argumento queda anulado porque no se sigue de que se le haya dicho a Pedro que él fuera el que consolara a la iglesia. Yo les pregunto, ¿por qué Pablo, si se supone que ustedes dicen que ya estaba sentado Pedro, ¿no? Para cuando le escribe su carta en Roma, ¿por qué Pablo está diciendo que el que va a hacer la función de consolar a la iglesia es él y no el Papa, supuestamente Pedro? Adelante. ¿Tú sabes lo que es una falacia de generalización indebida? Adelante, desarrolla el punto. O sea, desarrollar. ¿Sabes lo que es una falacia de generalización indebida? No, o sea, tú desarrolla el punto, yo ya expuse, o sea, desarrolla tu punto. No, aquí la escritura la marcamos nosotros. Y esto es un diálogo, no un debate. Sí, pero es que sabes que te pregunto. Pero no te haciendo una falacia de arenque rojo. No estás nervioso, no es arenque rojo eso, está más. Desarrolla. Es muy sencillo. Si tú no sabes si conoces
quiero saber si Te voy a hacer preguntas gramaticales y te apuesto que no vas a... me da igual. Quiero saber si tú conoces esa falacia, ¿sí o no? Desarrolla el punto. Sí conozco las falacias exegéticas, incluso aquí las tengo, mira. Déjame te la busco aquí. Pero no me dices si sí o no, o sea, ¿de qué sirve que tenga el libro ahí? Pero eso no tiene que ver con el punto. Tiene mucho que ver. Eso es arranque rojo. Arranque rojo, estás desviando. No, mira, Paco, mira, las leñas, tengo las leñas. A ver, Torquemada, yo no sé qué es esa falacia. Desarrolla el punto. Mira, muy bien, Gabriel, por tu sinceridad. Así da gusto conversar con gente tranquila. Con gente tranquila. ¿Ya? Sin que muteen también, ¿no? No tiene... Yo podría tirar todas mis credenciales también sobre la mesa, no tendría problema. Pero mira, estimado Gabriel, una falacia de generalización indebida, ¿ya? Por lógica, es tomar algo dicho de varios, aplicarlo igual a todos, ignorando diferencias. Eso es. Ignorando diferencias como el contexto, mediato e inmediato. Entonces, eso es una falacia. Y lo que acabamos de escuchar en la exposición de este sujeto acá. Ahora, si nos vamos al contexto, mi premisa es muy sencilla. Jesucristo de su boca le dijo exclusivamente a Pedro sobre ti. Ok, ya que acá tenemos un académico, o sea, espero que sea académico, pero, o si no, otra falacia, Texas Shooter, sí, pero pesado, ¿ya? ¿Conocen la falacia de Texas Shooter, no? Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Si Jesucristo lo dijo, eso corresponde a una, estimado señor académico, a la función o la operación de la acción. Esta es mi pregunta. En función de su exposición, que básicamente es una falacia muy larga, pero por favor responde. A ver, la pregunta otra vez. ¿Quieres dar tiempo a esto, GPT? Ok, es muy sencillo. ¿Esta instrucción de Cristo es sobre la función o sobre la operación? ¿Función o operación? ¿A qué te refieres? Explícalo. Pero, no, pero si tú vienes acá echando la jineta, del conocimiento y que la gramática, o sea, lo mínimo es que yo voy a hacer preguntas en función de lo que adoleces. Y si adoleces de saber mucho de gramática, de griego y de explicar cosas complejas. Pero mira, perdón que me meta, Torquemada, pero Gabriel, estás dando muchas vueltas, hermano. Ah, sí, espérate, no te metas. Entonces, yo te voy a hacer preguntas al nivel que tú quieres mostrar, sea verdad o no. Mi pregunta es sencilla. Una persona del nivel que tú viniste a mostrar acá. La instrucción de Jesucristo sobre Pedro, ¿es sobre la operación o sobre la función? Gustamos todos, dale. Desarrollalo. ¿A qué te refieres con función y con operación? Ese no es un argumento. No es un argumento. No sé. Pero sigue hablando con ¿Tú entendiste la pregunta, Gabriel? La verdad que no la entendí, pero a lo que voy es lo siguiente. Ustedes están viendo... Es que, bueno, pero no, ¿por qué me mutean, por favor? me mutean, che? ¿Por qué me mutean? Ya estoy diciendo que no te muteen. No lo muteen. Sí, hermano, si es tu canal, querido. Sí, tengo moderadores, porque hay personas estoy hablando con ustedes, no estoy hablando con los moderadores. ¿Por qué me mutean ellos? Gabriel, me parece una falta de respeto y yo no le estoy falta de respeto a ustedes. Gabriel, ya les dije que no muten. Es que lo van a seguir haciendo porque yo sé la perspectiva que tienen de mí tus moderadores. Yo no tengo ninguna perspectiva de nadie. Pero es que ya me conocen. Mis moderadores no te conocen. Ahora, Gabriel, te lo explico, y no es una falacia de arenque rojo, como dijo nuestro hermano, porque al final de cuentas, Torquemada, Parsifal, no está cambiando de tema, está hablando sobre el mismo contexto de la persona que vino a decir que nos iba a pacatear. Entonces la pregunta es concreta. La expresión de Jesús sobre Pedro es sobre la operación o sobre la función. Si era así, se me fue la pregunta. Eso. ¿Qué pasa? Que si vienen a mostrar un supuesto nivel académico, yo les voy a hacer preguntas en torno a eso. Si la persona viene
mansa, sencilla y a dialogar, yo voy a hacer preguntas mucho más positivas, mucho más desarrolladas, pero yo la soberbia no la pienso. Y de esto abajo están diciendo, sí, el acá está saliendo. Yo puedo ser todo lo indocto que quiera, pero resulta que un docto no supo responder la pregunta de un indocto. Mira, recién vos me preguntabas con quién había estado Pablo antes, pero ya que está siendo bastante literalista con los versículos, yo me permito leer Gálatas 1:11 de manera literal, 1:12 mejor dicho. Pablo dice, bueno, vamos desde el 11, más vamos a saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. No veo a Pablo yendo a recibir ninguna imposición de manos, ningún ordenamiento, ninguna aprobación, ni siquiera ninguna, no digo que no estaba en comunión, porque estar en comunión no es estar en sujeción. No veo ir a Pablo a pedir permiso a Pedro para hacer lo que hacía. Vos estás viendo eso, porque al yo probarte que Pablo también confirmaba a los hermanos, al probarte que Judas y Silas también lo hacían, creo que es el texto que he leído, vos me decís, porque estaban unidos a la cátedra. Bueno, pero Pablo acá no está hablando de ninguna cátedra. Pablo está negando estar sujeto a algún hombre y él aprendió ese evangelio, ese mismo con el cual él confirmaba en la fe a los hermanos, no lo recibió de ningún hombre. Adelante. Y estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo, Gabriel. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero por eso Pablo hacía la pregunta para enfocarnos, porque estamos haciendo, bueno, quieres hacer ver que todo es sobre la función. Que cuando Pablo habla de confirmar es sobre la función, pero hay algo y por eso hizo la pregunta que para mí se me hizo muy sencilla y yo soy lo más ignorante que puedes encontrar. La función no es lo mismo que la operación y el contexto del texto te lo va diciendo. Cuando nosotros decimos, porque lo dice la Biblia, que solamente a Pedro le da este mandato directo, no quiere decir que solamente Pedro lo vaya a hacer en todo el mundo, porque para eso también está la iglesia. Por eso yo digo que en comunión con Pedro, ¿no? Porque Pedro tiene esta autoridad, pero Pedro puede delegar la operación de esta función, ¿no? Eso ya no lo veo, eso ya lo están presuponiendo ustedes, que Pedro pueda delegar, porque si puede delegar eso, entonces también puede delegar su primado y todo lo demás. O sea, ¿por qué eso sí puede delegar y no lo otro? ¿Puede delegar Pedro la infalibilidad a otro? La infalibilidad no es de Pedro, es del Espíritu Santo. No. La infalibilidad papal es del obispo de Roma exclusivamente, de él, el pastor eterno. Es del Espíritu Santo. Es del Espíritu Santo la infalibilidad, no es de Pedro, no es del Papa. Oye, Fernando, mira, por lo menos, expositor tuvo, disculpando la expresión ya, pero ya es tarde y ando mal humor, tuvo los pelotes de subir. No respondió una pregunta simple para alguien de su nivel, está bien, no pasa nada. Pero la consecuencia es que se baja. El que viene acá a dar cátedra y después no responder una pregunta en función de la cátedra que dio, no perdemos el tiempo nomás, punto. Ahora, expositor tiene mi respeto. Tú, por el contrario, sube y responde tú la pregunta. Es muy sencilla. La instrucción de Jesucristo sobre Pedro, de confirmar a su hermano en la fe, ¿es sobre la operación o sobre la función? ¿Tiene la pregunta para mí? No, le estoy hablando a una persona abajo que, mira, de los que suben acá, tienen todo mi respeto, de verdad. Mientras vayan respondiendo, dialoguen bien, sin imponer la jineta, como decimos en mi país, es decir, imponer los grados. Porque de imponer los grados, yo podría hacerlo, pero no lo hago porque es pecado, de soberbia, de hacer sentir a alguien inferior porque no tuvo el acceso a la educación. Eso es una falta de desamor. Entonces, es lo que vemos acá un poquito. ¿De parte de quién? No nuestra. Por eso, Gabriel, yo podemos estar muy en desacuerdo, pero por lo menos tú eres una persona dialogante. Y nos vamos a agarrar de las greñas y todo lo que quieras. Pero las personas que vienen acá a tirar la jineta encima, yo les pongo la bota también arriba. Sí, no, bueno, yo trato a ver, en otro momento sí era más, no critico a mi hermano, creo que era Juan Peña, no critico su forma, pero bueno, qué sé yo, tuvieron sus diferencias, pero sí trato yo de mantenerme ahí en la línea para no
para que no se salga de control el diálogo, ¿no? Y yo creo que hasta ahora sí lo hemos tratado de mantener bien, ¿no? Aparte es primera vez que entro acá. No ando entrando mucho a TikTok, yo me he empezado hace poco, así que prefiero llevarme bien con la gente de TikTok. Y la verdad se agradece, se agradece. Como dice Torquemada, podemos estar en desacuerdo en todo, pero se agradece que des tiempo para hablar, que no seas ofensivo y que no muestres soberbia, ¿no? Porque eso pues limita el diálogo. Así que, bueno, no sé si quieras decir algo más, Parsifal. Yo ahorita voy por algo que dejé. Nos vamos a dejar esa pregunta sin responder, ya que Mirces Texas Shooter no quiso responder o no pudo responder. Y está bien, no pasa nada. De verdad, prefiero a miles de Igual mensajes. No, me queda, ¿cómo era tu nombre? Bueno, te voy a decir Torquemada. No sé si vos estás tan de acuerdo con lo que dijo Paco, no es por faltarle respeto, pero la infalibilidad papal es exclusiva del obispo de Roma. O sea, ustedes no creen que el patriarca de Constantinopla o de Alejandría tenga esa infalibilidad cuando va a definir dogma. Yo entiendo, yo sé cómo es el dogma, no sé, yo sé que el Papa no es infalible todo el día. Yo estoy de acuerdo con Paco porque obviamente somos católicos y hay una disciplina también detrás, ¿ya? De orden. Hay un orden. Dios es un Dios de orden, entonces hay que seguir ese ejemplo. Entonces, mira, esto está directamente vinculado con el tema de Pedro. Ajá. ¿Ya? ¿Tienes tu Biblia en la mano? Porque ya yo le vine a hacer un café. Hace rato que me quiero hacer un... Lo tengo acá a mano, sí. Si mal no recuerdo, es Judas capítulo 1, versículo 3. O puede ser el 2. No, el 3. El 3. Judas capítulo único, porque no tiene más capítulo. Versículo 3. Sí, tengo acá a mano, sí. Ese versículo lo vamos a leer para sentar una base, un principio bíblico. Escrito está. ¿Ya? Entonces, léalo, por favor. Lo leería yo, pero... Dice Judas 1:3, amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Verso 4, pues por medio de engaños se han infiltrado entre ustedes algunos malvados, es que desde antes habían sido destinados a la condenación, convierten la gracia de Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano Señor. Amén. Entonces, que bien interesante, yo creo que te diste cuenta de varias claves que hay. Primero, habla de una salvación común. Esa salvación común, ¿dónde se da? Bíblicamente. En Jesucristo. Ok, amén. ¿Y Jesucristo es cabeza de qué? De la iglesia, ¿cierto? Amén. Y nosotros formamos parte de ese cuerpo, 1 Corintios 12 completito, del 1 al 31, o 32 creo, no, ya mi memoria ya no da. Pero ahí nos explica justamente cómo se compone el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y viene lo interesante después de eso, de esa común salvación. La fe que ha sido dada a los santos una sola vez. Algunas Biblias lo traducen como doctrina, especialmente las más antiguas. Esa ha sido una sola vez, o sea, no pueden haber dos cabezas o dos líneas de doctrina, es una sola. Efesios 4, del 4 al 5, una sola la fe, un solo el bautismo, un solo Señor. Ahí se reafirma este principio. La infalibilidad papal viene justamente a resguardar esto, este principio bíblico. Por eso que no pueden haber dos papas que declaren algo ex cátedra. Y la declaración ex cátedra no es crear doctrina, es definir, asentar una doctrina que ya está. Te pongo un ejemplo. Dogma mariano, a ver, que es como el más conflictivo. Madre de Dios. María, Madre de Dios. Ok, no es por defender a María ese dogma, que se declaró ex cátedra por infalibilidad papal. Perdón. Pero ese dogma no se declaró por ningún papa de manera infalible. Sí, dogma sí. Perdón, pero ¿qué papa declaró dogmáticamente? Infalibus Deus. Teotocos. Me está diciendo Teotocos, ¿verdad? Sí. Por eso que pongo justamente este ejemplo, porque el más claro se entiende.
Teotocos, pero que yo sepa, ni siquiera era Teotocos se dogma. viene hablando desde Que yo el siglo sepa, III ni y siquiera IV, ¿cierto? Teotocos se define, si no me equivoco, en el Concilio de Éfeso, 431. Que ni Siglo V. hasta donde sé Sí, yo, el Papa ni siquiera estuvo en ese concilio. No sé cómo hizo para declararlo de manera infalible y por dogmática. eso. Mantiene esa idea. Mira, está súper bien ese dato. Entonces, ¿qué viene la duda? Pues, a ver, entonces, ¿por qué se declaró el dogma en el siglo, ¿cuánto fue el siglo XX, no? ¿Siglo XIX, siglo XX? No me acuerdo bien. De la Asunción de María. No, 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 de la María Madre de Dios. No, Teotoco fue en Éfeso, querido. Sí, sí, pero hay una reafirmación del dogma que fue muy No, pero, posterior. o sea que ese dogma no era dogma en Éfeso, recién fue cuando lo Sí, reafirmaron. no, pasa que eso es lo que te quiero explicar. Los dogmas vienen a establecer justamente una verdad de fe que se va actualizando en función de desarrollo. Sí, los dogmas sí se actualizan. No cambian, ¿Cómo no? ¿Cómo que los dogmas se actualizan? No, se actualizan. Te lo voy a explicar muy no. sencillo. A ver, espérate, ¿tú eres Esto, católico o no eres esto católico? no, pero esto es novedoso para mí. Te llega a escuchar otro católico, te excomulga, Me bro. da lo mismo, me da lo mismo porque yo me baso en el derecho canónico y en las fuentes magisteriales. Me da lo mismo lo que digo. Primera vez que lo Una escucho, pregunta. de verdad, ¿no? Primera vez que lo escucho. Pero déjame aclarar el ejemplo porque si no se va a malentender mucho. Piensa que cambiar un dogma sería tener una casa de madera y cambiarla por una de ladrillo. La misma cantidad de piezas y baño. Eso sería cambiar un dogma y eso no se puede. Pero actualizar un dogma es tomar la misma casa de madera y ponerle un segundo piso. Sigue siendo la misma casa con un segundo piso. Es la mejor forma de explicar esto. Ah, ya terminaste con el ejemplo. ¿Sí? ¿Lo entendiste? Sí, no, yo no lo puedo entender, pero sinceramente estoy sorprendido porque es primera vez que escucho que los dogmas se actualizan o se. Pero eso lo ha enseñado la iglesia siempre. Es que el problema, yo creo que Está bien, de no, corazón, no lo sabía. creo que lo estás confundiendo la palabra que se actualiza a que se renueva. Lo actualiza, como bien dice Torquemada, es eh, la casa que ya está construida, se pone algo sobre esa casa, se hace más grande, ¿no? Que es lo que se conoce como explicitar. Se explicita más la fe, pero no cambia el dogma. Ahora, si fuera algo nuevo, pues entonces ahí estaríamos en Bueno, contradicción, pero no. aún, La aún, iglesia solamente aún, actualiza. aún concediéndote ese punto, no, históricamente que yo sepa, a ese dogma no lo definió a la Trinidad, a la unión hipostática, al Teotocos, a las dos voluntades de Cristo. A todos esos dogmas no lo definió ningún papa de manera escátedra, porque ni siquiera se conocía el escátedra o el dogma de la infalibilidad papal, es del 1870, si no me equivoco, del Concilio Vaticano I. ¿Cómo me vas a decir vos que un papa definió de manera infalible y dogmática la Teotocos? Me has dejado terminar, que te sorprendiste con lo que dije. Ah, bueno, está bien, te dejo terminar, pero Mira, necesito saber qué porque papa vamos seguido la definió ese teología, ¿cierto? dogma. Pero ¿qué Vamos. papa lo definió? A ver, No, pero vamos por ahí. espérese. Primero vamos a explicar lo que traté de explicar y usted me interrumpió para salir con un tema tangencial, vinculado pero tangencial. Espérese un poquito. María, Madre de Dios, ¿cierto? Correctamente usted lo dijo siglo V, ya en el concilio de el dogma. Ya se definió ese dogma Ajá. para defender una verdad en Cristo, que es verdaderamente Dios, porque está todo el problema con los arrianos y etc. No, Entonces, ese era Nestorio. Arrio ya había muerto hace rato. perdón, eso, tienes razón, Néstor. Ahora, ¿cuál es el problema? No un problema, perdón. Cuando digo se actualiza, es porque después aparece la Inmaculada Concepción como dogma. Está directamente vinculado al dogma de Madre de Dios. ¿Cambió el dogma? No. No, pero son dos dogmas Simplemente distintos. hombre. En el Dale, siguiente documento se va a te dejo. cualquier cosa. Entonces, ¿se cambió el dogma? No. Se actualizó. ¿Con qué? Porque se sumó el dogma de la Inmaculada Concepción. Ahora, después de la Asunción de María, ya que eso fue en 1950, el de la Inmaculada Concepción en 1850 y algo, ya la memoria me falla, pero entonces, mira, tenemos Concilio de Éfeso, Pío IX, en 1850 y algo, o 40 y algo, el de Pío XII, ya en 1950. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que esa actualización es para defender una verdad en Cristo. ¿Se cambia el dogma? No, se van estableciendo dogmas derivados
de. Entonces, cuando ustedes hablan de los 4 dogmas marianos, y eso sí lo reconozco como un problema, y que dicen, ¿cuántos dogmas tiene la Iglesia Católica? Depende cómo los considere. Porque si yo los considero simplemente el dogma base, tendríamos uno, que es Theotokos, y de ahí se derivan 3. O si lo contabilizo dogma por dogma, serían 4, o sea, ya de 1 a 4, dependiendo cómo los cuente. Y eso es un problema de contabilización. ¿No? Por eso que algunos dicen 44, dicen 90 dogmas, otros dicen 60 dogmas, depende de cómo se contabiliza. Pero al final siguen siendo los mismos. Y eso es lo que yo quería aclarar, ni más ni menos. Entonces, la infalibilidad papal permite justamente estas actualizaciones donde se van sacando dogmas derivados de un dogma básico, en este caso es Theotokos. Claro. ¿Por qué? Porque tiene la autoridad, porque la fe es una. Imagínate si hubiesen 2 papas. Que hubo, por cierto, hubo 2 papas. Heterodoxo y un ortodoxo. Que por cierto hubo 2 papas, ¿no? Hasta 3 llegaron a tener. Con lo de Inocencia, sí. Pero es muy entretenida esa historia, a mí me encanta. No, con el cisma de Occidente, que tuvieron 2 papas, después metieron 3. Bueno, hubo un periodo después, también medio complicado la Edad Media, pero donde hubieron a Gregorio. Sí, mira, Sí, y eso sí. es interesante. No ha habido papas que han sido un desastre, ¿verdad? Y te lo digo así, papas que han sido de verdad unos miserables. Claro, sí. Pero se trastocó la doctrina en esos pontificados. Sí. Dame un ejemplo, uno solo. Liberio, por ejemplo, firmó un credo arriano en el segundo concilio de Sirmio. Honorio confirmó y aprobó el monotelismo. No. Gilio aprobó la condena Están de los 3 capítulos hecho, en el segundo concilio de Lo Constantinopla. que está dando partidas son resoluciones locales, cuando se estaba había un desarrollo teológico. No importa, pero se tocó la doctrina igual. Yo no estoy diciendo que ellos definieron. ¿Y prevaleció la doctrina real? No importa, pero si Sí, Liberio, acabamos pero, de a ver ver, Judas, ¿no? Liberio aprobó un credo que era contrario a lo que ya había sido establecido en Nicea. ¿Seguro de eso? Segurísimo. Dame Que el pecho. el concilio, dame un segundito, te traigo, dame 2 segundos, ahí vengo. Porque yo recuerdo un poco distinto eso, o sea, porque lo que pasó con Liberio, que eso es del siglo V o IV, No, Liberio fue posterior al concilio de Nicea. del siglo IV, por hecho. Siglo IV. Claro, 330 más o menos. Y el hijo de, no sé si había muerto el hijo de Constantino, creo. Francisco II. Para Constantino y no Constantino II. Entonces, él presionó justamente con persecución, ¿ya?, a los obispos. Y Liberio, hasta donde recuerdo, aquí de verdad, corrígeme, porque la memoria me falla, corrígeme, pero Liberio fue desterrado justamente por negarse a condenar a Atanasio de Alejandría. No, por cierto, él aprobó la condena y marchó, si no me equivoco, fue el tercer destierro de. Acá tengo, mira, porque yo tengo otra fuente donde dice que él fue tengo desterrado por... la historia de la iglesia de Bullinger, que es católico, al menos. Pero la página, para yo lo leo, porque una vez yo... Es que, mira, la página que yo tengo en físico es 152. Pero si lo busca en PDF, capaz que varía. Pero busca cuando habla de Atanasio. Pero léelo, si tiene ahí, léelo. Mira, acá va. Está San Atanasio, bueno, explica un poco, y más abajo está el Papa Liberio. Mira, dice, no sufrió solamente Atanasio por causa de la verdadera fe. Cuando fue depuesto en el sínodo de Milán, los obispos que defendieron, entre otros Paulino de Treveris, Hilario de Poitiers y el Papa Liberio, fueron desterrados por el emperador Constancio. Ahí está lo que vos decís. Los adversarios de la Iglesia pretendían que el Papa no alcanzase el levantamiento del destierro, sino a precio de condescendencias y de concesiones culpables relativas a la fe. Es verdad que el Papa no demostró, escuchá, en su persecución la firmeza indomable de San Atanasio. Pero sería una injusticia, y acá el autor intenta salvarlo al Papa, sería una injusticia y un error histórico acusarle de herejía porque firmó una de las 3 fórmulas de Sirmio. Pero ahí tenés que el mismo historiador, aunque intenta salvar al Papa, confirma que el Papa firmó una de las 3 fórmulas de Sirmio.
Continúo leyendo. Del nombre Pero de la espérate, población. tú usaste una palabra clave, se dio, ¿cierto? ¿Cómo? Tú usaste una palabra que se dio, o sea, que incluso aceptando algo así que se dio ante Atanasio, algo así, dijiste, ¿cierto? Te leo de nuevo. Sí, porque ya voy entendiendo el sentido de ese texto. Los adversarios de la Iglesia pretendían que el Papa no alcanzase el levantamiento de destierro, sino a precio de condescendencias y de concesiones culpables relativas a la fe. Ahí está, ya. Mira, ¿entendiste lo que dice ahí? Sí, que el Papa transó con el emperador hereje o sea, fue condescendiente con los semiarrianos, porque después del arrianismo vino el semiarrianismo, y acá viene una de estas fórmulas que es semiarriana. ¿Eso que está dispuesto ahí es la opinión de Bullinger o es lo que pasó históricamente? El mismo texto te lo aclara. Por eso te Ahí va, ahí va. Lo que pasó históricamente es que el Papa firmó un credo arriano, es lo que yo te dije en un principio. No, el texto no lo dice. Es más, dice, ahí te pasó una pregunta. Y le voy a preguntar al texto que tienes tú frente. Dale. ¿Ya? ¿Dónde definió Liberio? Ojo, no confundir la opinión del historiador con el hecho, el cual está basando la opinión. Exactamente. Entonces, preguntémosle al texto. Dale. ¿Dónde se definió o cómo definió Liberio oficialmente el arrianismo como doctrina obligatoria para toda la iglesia? No. Yo en ningún momento dije eso. Yo te pregunto a vos. ¿Dónde dije yo que Liberio firmó como doctrina obligatoria? Estamos hablando de la infalibilidad papal, por eso me llama mucho Perfecto. la atención Ahora, que sacaras ese definime, ejemplo. más bien, definime la infalibilidad papal. Definímela. No. Definime, poneme la definición magisterial y te vas a dar cuenta que el Papa no debería ni siquiera. No. A toda la iglesia. No importa. Pero por eso te digo, léeme la definición. Bueno, léeme la definición y te vas a dar cuenta que sí importa. Léemela. Liberio estaba en un contexto local. No la querés leer, porque sabes. Ahora yo te pregunto a vos, al firmar el credo en un concilio, está definiendo, pero pará, pero no quieras, no, pero no está bien, es que a vos es que vos no te gusta que, Liberio, y después vamos a lo de la infalibilidad, y después vamos a lo que estás preguntando. Vamos en orden. está bien, pero se supone que el Papa a la hora de definir doctrina tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Eso es para toda la No iglesia importa. católica. Era, a ver, este concilio, listo, te lo hago fácil. Vos me hiciste una pregunta, yo te hago a vos. ¿Este concilio de qué iglesia fue? Porque hay una pregunta que estoy intentando responder. No más preguntas sobre preguntas. Aquí yo te hice una pregunta, me hiciste otra en el tema. Ok, la dejo pasar. Pero por lo menos respóndeme eso. Dale, te respondo. ¿Ya? ¿Cuál es el sentido de sacar un texto que no es extensivo a toda la iglesia? ¿Te respondo? Sí. Porque se supone que el Papa, a la hora de definir doctrina, ya sea universal o local, no puede errar. No, eso no es infalible. Ah, qué conveniente. Qué conveniente. Y cuando el Papa caiga en herejía, ustedes lo salvan. Pero mi pregunta es la siguiente. Independientemente de que no fue una doctrina universal. No, pero déjame hablar un poquito. ¿Fue herejía o no la de Liberio? ¿Fue herejía o no la de ¿Fue herejía o no? No estoy refutado. No me deja hablar. No, mira. Torquemada, ¿fue herejía o no fue herejía lo de Liberio? No, tendría que leerlo en detalle. Sabes que fue herejía. De hecho, te refutó el tema. Ahora, después tú me preguntaste con respecto Sí, a la pero no me muté. Ok, es por eso que no dejas hablar. Entonces tú dices lo de la infalibilidad papal, ok, y no me dejaste responder. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Jugamos la falacia de que es lo que tú crees que es para ajustar tu argumento o nos vamos a lo que realmente es la infalibilidad? Elige. Ok, te lo concedo. No fue un documento universal, pero ¿Liberio cayó en herejía, sí o no?
Eventualmente tendría que ver los antecedentes. Y te soy sincero, no tengo idea. Ahí se acaba la infalibilidad, porque eso de que, a no ser que defina de manera Bueno, universal, aquí volvemos a hacer un muñeco de pan, es una porque forma no de saben que es salvaguardar, infalible. y lo entiendo, lo entiendo. Me dices primero. Lo entiendo, lo entiendo. Estás diciendo que cayó en herejía. ¿Qué es herejía? ¿Cuál es el significado de herejía? Negar un dogma definido por la iglesia, según ustedes, De ¿no? manera pertinaz, ¿no? ¿Sí? No sé. Y firmar un credo no Negar de es, manera firmar un credo no pertinaz. es ser pertinaz, Paco. Estaba presionado por el emperador. Segundo Ah, pero no se supone que él debería dar la vida por el evangelio como hizo Pedro. emperador, No sí, importa. ¿Qué tiene que ver? Sí, sí. Ahora el Sí, cristiano porque se justifica por la presión del emperador. Las herejías son buscar el libre ejercicio de la Y voluntad. Pedro no estaba presionado por Nerón antes de ser crucificado de cabeza. A ver, repítame cuáles son las 3 características para que se cumpla la herejía. No me cambie de tema. Pedro no estaba presionado por Nerón antes de ser crucificado. Pero estamos entonces, y del papá, del pontificado. Deja de mutearme, Paco, deja de mutearme. ¿Cuáles son las 3 características que No te vayas de tema, no te vayas de tema. No, tú preguntaste sobre la herejía. Si yo me ataño el tema. ¿Fue herejía o no? ¿Cuáles son las 3 características, ya, para que algo sea de No plata? te vayas de tema. Te las mencioné. Si a vos te llaman a firmar un decreto que niega la Teotocos, ¿lo harías? ¿Siendo qué? ¿Un simple laico? No. Siendo lo que sea, como siendo papa, peor aún. Me quiero contar. Depende. O sea que vos estás dispuesto a negociar. ¿Estás dispuesto a negociar tu fe? No, pero Gabriel, ¿Estás dispuesto a negociar tu fe? Ya estás Torquemada. cuenta del error. Torquemada, ¿estás dispuesto a negociar tu fe entonces? Respóndeme, por favor. Yo te respondo. Es tan difícil que responda. Dale, te respondo. 3 características para que algo sea constitutivo de herejía que te la acabo de mencionar hace 3 minutos. No tengo idea, decirme la voz, ¿sabes? A ver. O sea, ni siquiera estás prestando atención a las preguntas que tú haces y las estoy viendo, cada rato estoy viendo si no me mutean. Mira, sigues hablando arriba mío, entonces, ¿cómo Dale. vamos a poder Te escucho. si tú estás pensando en Te doy lugar a que demostres tu sapiencia. A ver. Te escucho. Cierra el micrófono. No, déjalo abierto, no voy a hablar. No, cierra. Que ya no confío, porque me has dicho muchas veces eso mismo, ya no confío. O sea, ya no eres una persona fiable. Entonces, mira, herejía, primero tiene que haber pleno ejercicio de la voluntad. En este caso, fuera, porque estaba presionado. ¿Por qué? Por la persecución contra los cristianos. No podés justificar. No podés justificar. El nivel de incontinencia es no. Bien. Entonces, ahora, la definición básica de infalibilidad Está papal justificando ya está contenida en el Concilio a los Vaticano herejes. I, en la Pastora Eterno, que ya ustedes se la saben de memoria los protestantes. ¿Ya? Que el romano pontífice es infalible cuando habla ex cátedra, es decir, ejerce sobre oficio de pastor y maestro. ¿Cuál es la otra? Define solamente temas de doctrina, fe o moral, y se me olvida una que es, que tiene que ser sostenida por toda la iglesia. Y ese por toda la iglesia, representado en quién? En los obispos. Y por eso que cuando se establecen estas cosas están las dubias. ¿Sabes lo que es una dubia? Lo dudo. Entonces, en simple, el Papa no es infalible siempre, solamente en condiciones muy especiales. El Papa puede decir que existen los extraterrestres y la Tierra es plana, y eso no va a ser una opinión infalible. No es tan difícil de entender. ¿Ya puedo hablar o no? Todavía no, porque falta algo. No. Anótate ahí el Directorium Inquisitorum de 1392, creo que, en el capítulo, no sé si era el 14 o el 13, ya, de cuando un papa comete herejía. Y el papa podía ser condenado por la Inquisición y mandado a juicio. Bien. Por la Inquisición. ¿Puedo hablar? Entonces te estoy dando antecedentes y espero que los tomes en consideración y dejes de creer lo que te conviene creer para ajustar tu argumento, desconociendo el hecho empírico de lo que son las cosas. Adelante. Bien, pero mira que yo te habla bastante vos, ¿no? Y después no deja de desarrollar. Entonces tenemos que, te podría mostrar un papa que confirmó realmente un dogma herético. ¿Te lo puedo mostrar? Demuéstralo. Bien, déjame que abra acá la pantalla para que te lo lea bien. Bueno, tenía que haber buscado antes, pero bueno, no importa. Igual no sé cómo llegamos hasta acá, pero yo creo que con esto ya cerramos este tema o ya podemos ir cerrando también, porque ya está tarde.
No responder tus preguntas, que no. Tranquilo, tranquilo. Ahí leo, hablo acá. Es Enciclopedia Católica lo que voy a leer, ¿no? Ah, claro. De Así Prensa. Eh, Después yo te voy a hacer una sola pregunta, tú hiciste varias. Mínimo que me responda una. no, vos también hiciste varias. Pues. No, sobre el tema. Ahora yo te voy a preguntar Bien. sobre Mira, tu religión. estoy hablando del Concilio III de Constantinopla. ¿Aceptas eso o no? ¿Qué cosa? De que vamos a revisar este tema, pero después tú me haces una pregunta sobre tu Sí, religión. no hay ningún problema. El tercer concilio en Constantinopla, 681, en la sesión 13ª, 28 de marzo, se condenó las dos cartas de Sergio y el concilio añadió: aquellos cuyos impíos dogmas execramos, juzgamos que sus nombres también sean expulsados de la Santa Iglesia de Dios. Es decir, Sergio, Ciro, Pirro, Pedro, Pablo, Teodoro, todos aquellos cuyos nombres fueron mencionados por el santo Papa Gatón en su carta al piadoso y gran emperador, y fueron expulsados por él porque tenían opiniones contrarias a nuestra fe ortodoxa, y a estos declaramos sujetos al anatema. Y además de ellos, decimos que también Honorio, quien fue papa de la antigua Roma, sea arrojado con ellos fuera de la Santa Iglesia de Dios, sea anatemizado con ellos porque hemos hallado en su carta a Sergio que siguió su opinión en todas las cosas y confirmó sus malvados dogmas, lo dice el concilio. Listo, eso nomás. ¿Cuál es el dogma? El monotelismo. La herejía, Fue condenado, ¿cierto? Claro, te estoy leyendo la condena tal cual del concilio. ¿Prevaleció mal en la iglesia? No, listo, fin del tema. Sí, prevaleció, porque el monotelismo, pero ¿me vas a dejar hablar o no? ¿Me vas a dejar hablar? Ahí va, sí prevaleció, porque Honorio fue condenado en el 680, pero murió 50 o 40 años antes, más o menos, o sea que prevaleció por 30 o 40 años la doctrina esa. Sí prevaleció. ¿Por qué lo querés defender? Si no, ¿por qué lo condena? Si no, entonces, ¿por qué el concilio lo condena? Entonces, ¿por qué el concilio lo condena, Torquemada, vos que sos tan genio? Sí, prevaleció. Sí, prevaleció. Prevaleció continuidad, ¿cierto? Continuó, o sea, 30 años para vos no es mucho, es poco para vos. Y terminó. No. Está bien, ¿y por qué el concilio lo condena entonces? Entonces, ¿subsanó un error? Porque el concilio Subsanó un error. fue un error. O sea, Listo. Pero me está dando la razón, gracias. Me está dando la razón. aparte que eso hay que contextualizarlo bastante bien. Ahora, Que me diste la ahora, razón, te voy a hacer querido. una pregunta. Te voy a No, hacer una pregunta. Te voy a hacer hiciste una la pregunta, gracias. En tu comunidad eclesiástica, ¿quién es el responsable de interpretar correctamente la escritura? No hay un responsable en particular de hacer eso. O sea, cualquiera interpreta como quiere. No se interpreta como quiere. Para eso hay métodos. De hecho, los métodos exegéticos y hermenéuticos los toma la misma Iglesia Católica de los teólogos alemanes en el principio del siglo pasado. Pero tú estás de acuerdo que eso es tradición de hombre, No, ¿qué cosa es tradición de hombre? los métodos exegéticos. No, ¿por qué va a ser tradición de hombre? ¿Y por qué lo aplican ustedes entonces si son tradición de hombre? ¿Estás de acuerdo que es una tradición de hombre, sí o O no? sea que tu iglesia acepta tradición de No, hombre. no. Ajá. Al inequívoco. No, una que no te lo ¿Es una acepto. ¿O Va, no? te respondo. Una que no es tradición de hombre. Dos, sí, pero déjame hablar, déjame responderte. Una, no es tradición de hombre. Dos, si vos decís que es tradición de hombre, tu iglesia acepta tradición de hombre. Sí, yo me entenderé con eso, pero ¿es tradición de hombre, sí o no? No, ¿Por qué no? Porque no has dado el por qué no. pero probame que es tradición de hombre. Después vamos a hablar de eso. Pero No, dime, ¿por qué es tradición de hombre? yo te tengo que conceder, como diga, vos sos homosexual. Concédeme que sos homosexual. ¿Por qué? Probámelo. Estamos hablando de la tradición de Pero hombre, por eso. es que vos, querido Respóndeme, Torquemada, pero, a ver, estimado, pero ¿qué mira, tradición de hombre? Probame que es tú me tradición de compartiste hombre. preguntas, ya, Te respondo. preguntas, ya, sobre el tema subyacente. ¿Se puede o lo bajamos? Bueno, se dan cuenta que cuando les pedimos preguntas a ellos, y miren, va a decir que yo me fui. no quieren responder. Por eso yo rara vez siempre doy estas concesiones. ¿Vieron? Ya, vamos a Voy a bajar responder. el volumen para Pero hablar. cada vez menos por este tipo de Ustedes cosas. vieron que yo no me bajé. Yo casi me tengo que tengo 8% de pila. Sí, ya pero está la pregunta Paquito, que Paco Arenas. puedes responder. Que la gente entienda. Ahí está, lo voy a sacar. Pero bueno, eso. Como no sé bien cómo. Espérame, saca esto que me molesta. Como yo no sé bien cómo se. Ahí
está, ahora sí. ¿Cómo se comparte pantalla con TikTok y eso? Tuve que hacerlo de este método. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué micrófono estaba agarrando recién? Espero que se haya escuchado. Pero bueno, me terminaron bajando. Vamos a ver cómo salió esto.